Última sesión del ciclo de talleres sobre desacuerdo e injusticia epistémica, con el cual daremos por terminada nuestra actividad en estos ciclos de talleres. Y para cerrar con broche de oro, contaremos con la participación de la muy querida doctora Ángeles Eraña, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y que el día de hoy nos va a compartir una charla sobre injusticia epistémica y espacio público. Les recuerdo rápidamente la dinámica de la sesión. Ángeles tendrá alrededor de 50 minutos para hacer su presentación y luego pasaremos a la sesión de discusión donde ustedes van a formular las preguntas que escriban a través del chat. Les pedimos el favor al mismo tiempo de desactivar sus micrófonos y sus videos para evitar interferencias, mejorar la calidad de la conexión y les recuerdo que pueden pidiendo la palabra a través del chat para luego incluirlos en la lista de las participaciones en las preguntas. No siento más, agradecemos a Ángeles por aceptar la invitación a participar de este ciclo de talleres con su conferencia magistral y le damos la palabra. Gracias, Dubián. Primero que nada, gracias a los organizadores, que son, según yo, Daniel, Andrés y Dubián. Me parece que este ha sido un taller súper interesante del que he aprendido bastante, entonces muchísimas gracias. Ojalá se sigan haciendo este tipo de eventos, aun cuando volvamos a esa realidad o a cualquier otra que vayamos a salir cuando salgamos del encierro. El trabajo que les voy a presentar, primero que nada, tengo un poco que pedir una disculpa porque mi ejemplo es un ejemplo muy local, es un ejemplo de un caso que está ahorita en plena discusión, que es el caso del Tren Maya, y elegí ese ejemplo para ilustrar lo que ahora de lo que les voy a hablar, porque me parece que justamente muestra de manera muy clara la relación intrínseca casi creo que existe entre las nociones y el fenómeno de la injusticia epistémica y la noción y el fenómeno, o si es que es un fenómeno, del espacio público. Entonces, bueno, voy a usar ese ejemplo. Cualquier duda que tengan al respecto, por favor, háganmela. Voy a tratar de pasar más o menos rápido porque es simplemente un ejemplo, no busco hacer más que eso con él. Y es un trabajo que estoy empezando, esto no es algo que llevo haciendo mucho tiempo, entonces cualquier comentario o sugerencia para cómo mejorarlo va a ser súper bienvenido, entonces también sepan que esto está apenas en construcción. Entonces, lo que voy a defender son dos tesis más o menos generales, pero menos generales que la última, y que tienen que ver con los dos conceptos que me ocupan en esta ocasión. Entonces, lo primero es que siempre ha habido un debate en la literatura en torno a la injusticia epistémica desde que Fricker publicó su libro, que básicamente yo voy a estar usando la noción de Fricker, que ha sido mejorada o adicionada o criticada o repensada por muchísimos otros autoras y autores. En particular, me parece muy valiosa los adendos que ha hecho José Medina a la noción de injusticia epistémica. Me parece que José Medina captura la dimensión diacrónica y la dimensión social real que tiene la noción de injusticia epistémica y sobre todo el fenómeno. Es decir, la noción de injusticia epistémica, desde mi perspectiva, lo que está tratando de hacer es de capturar una serie de fenómenos que de alguna manera pasan siempre desapercibidos porque son tan sutiles que no se habían nombrado como una forma particular de la injusticia. Y creo que justo el trabajo que se ha ido haciendo desde 2007, que Miranda Fricker publica su libro, es ir afinando este concepto a partir de la exploración y la comprensión de una cantidad muy diversa de fenómenos que pueden quedar ahí capturados, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, mi trabajo que está en construcción es parte de un esfuerzo mucho más amplio por comprender algo que es esto que llamamos injusticia epistémica. Y entonces, desde mi perspectiva, el concepto de injusticia epistémica tiene como antecedente la noción de la violencia epistémica, que eso lo había trabajado Dodson y lo habían trabajado Spivak antes,
y que quedó ahí formulada la noción de violencia un poco de manera no tan clara. Y creo que ahí Fricker tuvo un ojo magnífico para detectar que ahí había algo que había que estudiar, ¿no? Entonces, pensando en esto, en este contexto de la discusión más amplio, yo creo que en el fondo lo que le subyace al concepto, a la noción de injusticia epistémica, son dos fenómenos que son muy parecidos y que van de la mano, que es la invisibilización y el silenciamiento. Estas dos cosas yo creo que no pueden pensarse una sin la otra. Y que a veces podríamos pensar que el silenciamiento está más asociado a la injusticia. Ahorita voy a hablar de todo esto con más detalle. El silenciamiento puede estar más asociado a la injusticia testimonial y la invisibilización a la injusticia hermenéutica, y que esta es la distinción que propone Fricker y que me parece que es una distinción muy útil en términos analíticos, pero que a veces no nos permite comprender la complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, la primera tesis es esa, que estas dos cosas, invisibilización y silenciamiento, subyacen a todo el análisis que tenemos en la literatura disponible respecto al fenómeno de la injusticia. Y creo que hay un ejemplo muy claro en México ahora, que es el ejemplo del Tren Maya, que hace ver esto que estoy tratando de decir. Es decir, que estas dos cosas subyacen a todas las presentaciones posibles de la injusticia epistémica. Mi segunda tesis a defender, y que va a estar relacionada, y esto es parte del chiste, creo yo, relacionar estos dos conceptos, es que el espacio público, que en realidad para que funcione el espacio público, es necesario que tener que parece algo trivial casi, es necesario que el espacio público esté a salvo de toda presentación posible de injusticia epistémica. Es decir, si hay injusticia epistémica, es imposible que el espacio público funcione adecuadamente. Y esto tiene consecuencias graves porque voy a asumir de manera muy moderna, que en otros textos critico esto también, pero voy a suponer que la democracia, por lo menos ciertas formas de la democracia, para poder sobrevivir, para operar, para funcionar, requiere de un espacio público sano y funcional. Y precisamente lo que quiero mostrar es que mientras subsista la injusticia epistémica, el espacio público no va a funcionar y por lo tanto la democracia tiene muy pocas posibilidades de estar sana, por decirlo de alguna manera. Y creo que mi ejemplo, el caso del Tren Maya, precisamente ejemplifica cómo en nuestro país, en México, en mi país, no existe ni siquiera un espacio público y por supuesto no existe un espacio público funcional. Pero esto vamos a ir hablando de ello conforme. Entonces, esto es lo que voy a defender, básicamente. Es algo que en un sentido es muy obvio, me parece que es muy evidente que sin justicia epistémica no hay un espacio público, porque el espacio público el espacio público, por lo menos en términos ideales, es un espacio en el cual las diferencias se ponen entre paréntesis y podemos discutir como si fuéramos pares epistémicos, en el sentido de que uno es capaz de argumentar y defender su posición y de escuchar al otro y de llegar a acuerdos y consensos y a identificar cuáles son los problemas comunes. Esto es muy ideal, hay muchas críticas desde el feminismo, desde muchos lugares, a esta manera de concebir que es la habermasiana y que después ha sido desarrollada por mucha más gente. Y las feministas tienen una crítica súper interesante a esta manera de concebir el espacio público, y al final voy a abordar brevemente esta crítica y una manera distinta de pensar el espacio público, que creo que abona también a pensar en maneras de salir de la sistematicidad de la injusticia epistémica en sociedades como las nuestras, es decir, la mexicana y la colombiana, por nombrar solamente dos que sé que estamos presentes ahora. Ahora, ¿cómo voy a proceder? Lo que voy a hacer es que no puedo mover eso y entonces mal veo, pero bueno. Lo que voy a... sí, voy a presentar primero mi ejemplo, el ejemplo del Tren Maya. Y lo que voy a hacer al presentarlo es tratar de empezar a que ustedes vean que ahí va a haber una relación entre espacio público e injusticia epistémica. Pero en realidad lo único que quiero para empezar es decirles de qué va el Tren Maya, de qué se trata, y luego lo voy a ir desarrollando.
Después, en la segunda parte, voy a hablar de qué es la injusticia epistémica, que esto es algo que supongo que la mayoría de ustedes ya saben. Es algo que en este taller se ha discutido ampliamente, distintas maneras de pensarlo, de concebirlo, ejemplos al respecto, aunque no he estado en todas, más o menos seguido. Y sé que esto es algo que todo el mundo sabe, entonces voy a tratar de ir más o menos rápido por esta parte. La tercera sección tiene que ver con la noción de espacio público y lo único que voy a hacer es usar la noción de Habermas, ver cuáles son las características que requiere para existir y para funcionar. Y después, en la cuarta sección, lo que voy a hacer ver es cómo la injusticia epistémica rompe por lo menos dos de las condiciones para la existencia de un espacio público funcional, sano, como quieran llamarle. Y al final voy a dar una breve, si es que me da tiempo, espero que sí, avísenme cuando se me esté acabando, por favor. Voy a decir algo muy breve y muy rápido sobre cómo podríamos hacer algunas ideas breves para salir de este atolladero en el que no hay espacio público porque no hay justicia epistémica, pero no hay justicia epistémica porque no hay espacio público, etc. Entonces, es un par de ideas de cómo creo que se podría avanzar en esa dirección. Y una cosa que también está como en el trasfondo de este trabajo que les voy a presentar es que yo creo que a veces pensamos mucho a la filosofía como completamente distinta, separada, independiente de la realidad social en particular. Y yo estoy muy interesada desde siempre, pero en particular como que desde hace 8 años, en mostrar que la filosofía está completamente relacionada con nuestra realidad social y que la filosofía tiene que incidir de manera directa en las problemáticas que nos atañen como sociedades y como mundo. Entonces, en parte uso estos ejemplos que a veces parecieran quizá un poco forzados y que los meto, podría ser la discusión conceptual sin meter el ejemplo quizá y funcionaría, mi argumento funcionaría perfectamente, pero no me interesa un argumento sin sustancia, no me interesa un argumento sacado del contexto para el cual está siendo formulado. Entonces, parte de mi batalla hoy, y la estoy dando hoy con esta presentación, es que la filosofía tiene que estar relacionada con nuestras realidades y que en ese sentido es súper importante, y aprovecho este foro que es tan latinoamericano, es súper importante que nos demos cuenta que tenemos que empezar a hacer filosofía desde nuestras propias trincheras, es decir, desde Latinoamérica, pero seria, una filosofía seria desde aquí, pensando en nuestros problemas. Entonces, bueno, ese ya fue el otro anuncio que no tiene que ver directamente con los argumentos que les voy a presentar, pero que me importaba muchísimo dejar aquí dicho. Entonces, voy a empezar. Esta fue simplemente la presentación. Les cuento el Tren Maya, es un megaproyecto, es muy interesante la idea no la idea, sino el proyecto, es un proyecto muy grande porque en realidad el Tren Maya, que se llama Maya porque es un tren que está diseñado para atravesar toda la zona maya, es decir, toda la zona donde habitaron las antiguas culturas mayas, que son distintas, pero donde actualmente siguen viviendo los indígenas de la cultura maya, que no es una única, es decir, sí es una única cultura, pero no es una única nación, son muchos, son los tzeltales, los tzotziles, los tojolabales, en fin, son como ocho como grupos distintos, todos mayas, que todos viven en esa región y todos los cuales van a ser afectados. Entonces le pusieron maya por eso. Y los mayas, es decir, los grupos indígenas mayas que viven en esas zonas, le llaman en realidad el mal llamado Tren Maya, porque ellos dicen que no tiene nada de maya. Entonces, este es un megaproyecto que lo que empieza saliendo de la Ciudad de México y se va por todo el país y tiene esta particularidad en esa zona, la maya, que es un tren de pasajeros y de carga. La idea es traer más turismo y que poder transportar las cosas que se venden de manera más eficiente. Y como aquí dice, es una obra de infraestructura que empezó a desarrollarse en 2018, pero es un proyecto que está trazado desde
los 1970 y tantos y que nunca se ha podido llevar a cabo porque las culturas locales se han opuesto por todos los daños que ven que van a ocurrir. Pero en esta ocasión nuestro gobierno está determinado y decidido a construirlo y ha habido todo tipo de manifestaciones en este país. Los intelectuales critican el proyecto porque va a tener muchos daños a nivel de sustentabilidad, a nivel de ecología, a nivel de agua, etcétera, pero hay un afán porque en efecto esto para la macroeconomía dicen que va a ser muy positivo, ¿no? Entonces, hay un debate muy grande en torno a la viabilidad y la deseabilidad de este proyecto, que es el proyecto del Tren Maya, y hay datos en la pantalla que pueden leer y hay mucha literatura a favor del Tren Maya. Es muy difícil encontrar la discusión, es decir, es muy difícil encontrar la palabra de la gente que vive en las comunidades por las cuales va a pasar el Tren Maya. Hay que hurgar, así, así, rascar para encontrar. En cambio, están las redes llenas de información de lo maravilloso que va a ser el tren, ¿no? Y ahorita voy a ver por qué este proyecto, que es un proyecto de un gobierno, que es un proyecto nacional y que es un proyecto muy grande, con mucho apoyo económico, etcétera, de las grandes transnacionales, porque este caso es un ejemplo de injusticia epistémica, es lo que voy a tratar de hacer en lo que sigue. Pero antes, pues quisiera como introducir la noción de injusticia epistémica, que como dije, creo que ya todos conocen. La idea básica de la injusticia epistémica, todos sabemos que la injusticia es causar un mal a alguien, ¿no? Pero entonces lo que tiene de particular la injusticia epistémica es que se le causan mal en la condición de sujeto de conocimiento. Y hay algo que dice Fricker desde siempre de manera muy clara, y es que el problema, podemos pensar como una de los fenómenos vinculados al concepto de injusticia epistémica, el hecho de que haya una mala distribución del conocimiento. Pero ese no es el problema fundamental de la injusticia epistémica. El problema fundamental es el daño que se te ejerce en tanto sujeto. ¿Qué quiere de conocimiento? ¿Qué puede querer decir eso? Básicamente, creo yo, lo que nos está diciendo Fricker y lo que la demás gente que ha usado el concepto para formular nociones más específicas es que lo que se daña es tu capacidad para producir, transmitir y comunicar conocimiento, básicamente. Y eso a la larga, si se te daña en tanto que sujeto de conocimiento, puede acabar dañando tu propia dignidad porque la sistematicidad y hay una serie de cuestiones que se suman a esto, lo que van haciendo es mermando tu confianza en tus propias creencias, mermando tu confianza en tus propias opiniones y eso a la larga va mermando tu confianza en ti mismo y por lo tanto merma tu dignidad y tu humanidad. Hay quienes dicen que en realidad una de las consecuencias más dañinas de la injusticia epistémica es la deshumanización de los sujetos que la padecen, ¿no? Inclusive José Medina habla, por ejemplo, de que el grado extremo de la injusticia epistémica conduce a lo que se llama la muerte epistémica, es decir, es el grado en el que un sujeto, una persona, una mujer, un hombre, ya no tiene ninguna confianza en sus creencias y por lo tanto no es un sujeto epistémico, no es alguien, pero epistémico en el sentido inclusive de ser capaz de sostener creencias, más allá de si son conocimiento o no. Pero bueno, es una larga discusión, como todos ustedes ya saben. Lo único que quiero es decir lo siguiente. Según Fricker hay dos presentaciones. Una es la injusticia testimonial, otra es la injusticia hermenéutica. Hace una cantidad muy grande de distinciones porque después tenemos la testimonial incidental y tenemos la testimonial sistemática y entonces el nivel de daño que cada una de ellas genera es muy distinto. A Fricker le interesa particularmente la injusticia testimonial sistemática y ella dice que la justicia testimonial sistemática está sustentada en lo que ella llama un prejuicio identitario. Entonces, en general, lo que ocurre es que nosotros le restamos credibilidad al testimonio de una persona cuando la ubicamos como perteneciente a un grupo social o a un grupo identitario del cual, por alguna razón, tenemos un prejuicio respecto de su valor en tanto testigos, ¿no? De la credibilidad de su palabra. Por diversas razones, puede ser porque
Pensamos que valen menos, puede ser porque pensamos que no tienen suficiente información, que no han tenido la formación suficiente, porque pensamos que no son gente educada, y esto es algo que se repite en nuestra sociedad, se repite todo el tiempo. En mi país los indios, ¿no? Son los indios, y ya cuando uno dice eso, se les identifica como gente que por lo menos sabe menos que uno les va a enseñar. Va a estar la comunidad indígena a enseñarles, ¿no? Entonces ahí hay este prejuicio que ella identifica con un prejuicio identitario. Todo el argumento de Fricker está sustentado en esa idea. Yo creo que hay distintas maneras de pensar acerca de esta falta de atribución de credibilidad a las otras personas, que no necesariamente pasa por una cuestión de la identidad, sino que tiene que ver con cuestiones más bien de reconocimiento y de otro tipo de naturaleza, pero eso no es algo que voy a argumentar aquí ahora. El otro tipo de injusticia epistémica que ella identifica es la hermenéutica. Bueno, cada tipo, perdón, si voy muy rápido, alguien dígale a Dubiano, alguien dígame, porque creo que estoy hablando rapidísimo, entonces me dicen, por favor. Vas bien, vas bien. Gracias. A cada tipo de injusticia le corresponde o se le puede asociar un tipo de daño, uno o varios tipos de daño, porque como dije, es una cuestión también de grado. La injusticia va a generar, dependiendo qué tanto alguien sea sujeto de la injusticia, empieza a ser más y más y más dañado. Entonces, en ese sentido, es una cuestión de grado también. Entonces, los daños asociados en general, esto es una cosa, esta es una gran imagen de la noción de Fricker, que está llena, como dije ya, de detalles, ¿no? Pero daños asociados con la injusticia testimonial, según ella, es la pérdida de confianza en la opinión propia, ¿no? O en la justificación que sustenta la propia opinión. En este sentido, son daños típicamente epistémicos. La opinión, pensando que una opinión lo que hace es reflejar nuestras creencias, las creencias, la noción de creencia es una de las nociones fundamentales para pensar acerca del conocimiento, por lo menos con la noción de trabajo que usamos desde hace muchísimos años en la epistemología. Entonces, la injusticia testimonial acaba generando este tipo de daño, ¿no? Pérdida en la confianza en nuestras opiniones o en la justificación que tenemos para ellos. Y eso, al final, lo que acaba haciendo, y esto es muy dialéctico, porque lo que acaba haciendo es silenciándonos, y la pregunta siempre será qué fue primero, el silenciamiento o la injusticia, ¿no? Es como un ir y venir, es como una cuestión muy dialéctica. El otro tipo de injusticia es la hermenéutica, y básicamente, como bien dice Medina, explicar inclusive la noción de injusticia hermenéutica es sumamente complicado, porque de lo que se trata es de la interpretación que damos a cuestiones de nuestra vida social, o como lo pone ella, una parcela significativa de la experiencia social de alguien queda oculta a la comprensión colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de la experiencia social? ¿Qué significa darle significado a un suceso social, a un evento social? Esto es una cuestión como muy difícil de aprender simplemente en la descripción. Entonces, como bien dice Medina, ha sido súper difícil articular de manera clara y profunda la noción de injusticia hermenéutica, pero creo coincido con él y coincido también con Fricker en algunos textos en que en realidad la injusticia hermenéutica subyace a la injusticia testimonial. Pareciera que es una injusticia que cava más hondo, que va más al fondo de la manera como están estructuradas nuestras sociedades y que no se explica simplemente en términos, esto no lo dice Fricker, pero sí lo dice Medina, no se explica exclusivamente en términos de prejuicios identitarios, sino que se explica más bien en términos de estructuras y relaciones sociales, de cómo se establecen las relaciones en las sociedades, ¿no? Y los daños que genera, entre muchos otros, es la desigualdad hermenéutica situada. Esto es, el sujeto se vuelve incapaz de hacer comunicativamente inteligible algo que quiere o necesita hacer inteligible. Ella, Fricker, pone como casos paradigmáticos los casos de las mujeres, ¿no? Entonces, no me acuerdo si en el libro del 2007 o en otro texto es donde inclusive usa
este caso muy sonado en Estados Unidos, que luego fue muy sonado en México también, y no sé en Colombia, pero supongo que también, el Me Too, que eran todas estas mujeres haciendo las denuncias anónimas muchas veces respecto de abusos de los que han sufrido y que nunca pudieron denunciar previamente o que no pueden denunciar en un lugar digamos, que está diseñado para recibir las denuncias y darle cauce legal a estas denuncias, porque no se les comprende, no se les escucha, y parte del problema es que pareciera que esa experiencia, que es una experiencia compartida de las mujeres de haber sido abusadas de distintas maneras, es decir, por acoso o por una serie de cosas que todos ya conocemos, son muy difíciles de comunicar, porque a veces, como todavía está en disputa en el espacio público, si es que existe, por ejemplo, los piropos, ¿no? A las mujeres no nos gusta que nos piropen en la calle. Y eso es algo que dicen, ay, pero qué exageración, ¿por qué no te gusta que te piropen en la calle si no te están haciendo nada? Bueno, lo que no podemos comunicar a la sociedad, y no solo a los hombres, sino a la sociedad en general, como a la manera, como a las prácticas sociales, es por qué nos parece algo que es, que atenta en contra de nuestra tranquilidad al caminar por las calles, y no solo de eso. Entonces, ese es el ejemplo que ella usa y hay muchísimos ejemplos que sirven para ilustrar esto. Ella usa también los casos de las mujeres, de los negros, cuando ellos trataban de explicar la experiencia que era ser negro en Estados Unidos en la época ¿cómo se llama? Cuando los negros tenían, no se me olvidó el nombre, pero cuando los negros no podían estar donde los blancos. Entonces ella da todos estos ejemplos para dar cuenta de esto. En México creo que hay miles de otros ejemplos, en Colombia supongo que hay miles de otros ejemplos. Ahora justo lo que voy a hacer es darles uno, entonces por eso no me quiero detener en sus ejemplos. Bueno, ahora yo creo, y esto es algo que dice Medina, y en esto estoy con él plenamente, él dice que en realidad hay un metanivel, ¿no? Y que este metanivel es súper importante para comprender cómo opera y cómo es que acaba ocurriendo los daños que ocurren y cómo es que la injusticia epistémica en general y la hermenéutica en particular acaba convirtiéndose tan sistemática. Y esto tiene que ver con dos actitudes que Medina cree que son socialmente aceptadas y socialmente repetidas de manera rutinaria. Una es lo que él llama la ignorancia activa, ¿no? Y esto, él dice, la ignorancia activa lo que hace es que hace muy difícil entender una perspectiva ajena o escuchar un testimonio ajeno. Entonces, en este sentido, la ignorancia activa no solo está asociada a la injusticia hermenéutica, pero sí por la cuestión de comprender una perspectiva ajena, sino también al testimonio, porque la ignorancia activa lo que hace es que cuando empieza a hablar el otro, el distinto, el que piensa de una manera diferente, el que está tratando de describir una experiencia que yo no he tenido, es como si uno cerrara los oídos y simplemente no logramos escuchar lo que está diciendo. Y hay un metanivel porque el punto es que yo no solo no me doy cuenta que no estoy comprendiendo lo que el otro me dice, sino que no comprendo que no comprendo. Entonces, cuando me dicen, es que no estás entendiendo, yo digo, claro que sí, y describo el caso como si estuviera siendo plenamente consciente y como si estuviera comprendiendo claramente lo que le pasa a la otra persona. Y en realidad lo que está ocurriendo es esta incapacidad de percatarnos de que inclusive cuando decimos que sí, no estamos haciendo el esfuerzo por saber qué es lo que no estamos entendiendo. Entonces está el nivel de la incomprensión inmediata y el nivel de la incomprensión de nuestra incomprensión. Y esto para una que es mujer es súper claro con los casos de las relaciones de género, ¿no? En las universidades esto es clarísimo, ¿no? Una describe tu experiencia y te dicen, ay, claro que no, o te dicen, ay, sí, tienes razón, y entonces empiezan a hacer una serie de políticas para modificar eso y dices, es que no están entendiendo, eso no es lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero bueno, este también es un largo debate que no vamos a dar aquí. Si quieren preguntar, por supuesto, adelante. Y la otra actitud es lo que él llama la arrogancia epistémica.
Y lo que él dice es que hace difícil reconocer los límites de las propias perspectivas. Entonces, a mí me parece, y esta sí soy yo hablando, que la arrogancia epistémica es algo que tiene que ver y que está permeado, sobre todo en nuestro quehacer, en el quehacer filosófico, es esta idea de que hay una manera de describir un fenómeno que es verdadera y todas las demás deben necesariamente ser falsas. Creo que esto se ha ido modificando, no lo creo, lo sé, ¿no? El pluralismo precisamente es una manera de reconocer que no, que hay distintas descripciones y que mientras no sean incompatibles es posible darnos cuenta de que aunque no se van a imbricar, no es que una complemente a la otra, son distintas maneras de pensar acerca de un fenómeno que quizá a la larga nos ayuden a comprenderlo mejor. Pero la arrogancia epistémica es la actitud que nos impide ver que quizá el otro piensa de otra manera, pero que algo tendría que aportarme, en vez de inmediato frenar y decir, no, estás equivocado. Y estas dos son las actitudes que piensa Medina que subyacen y hacen posible la repetición sistemática de la injusticia epistémica en general y de la injusticia hermenéutica en particular. A Medina le interesa mucho más la injusticia hermenéutica que la injusticia testimonial. Bueno, entonces, esto es la injusticia epistémica, básicamente. Si yo lo que traté de hacer fue de exprimir esto que les dije súper rápido y tratar algunas condiciones, de extraer algunas condiciones necesarias para que la injusticia epistémica ocurra y algunos perjuicios que esta produce, ¿no? Entonces, por un lado, una condición sin la cual no hay injusticia, o más bien una condición requerida para que haya justicia, es asignar credibilidad de manera adecuada. Fricker piensa que la credibilidad es un bien infinito y que entonces realmente ni siquiera tendríamos que hacer una distribución de credibilidad, sino que nosotros deberíamos partir de que todos tienen el mismo nivel de credibilidad. Esto es un debate que ha sido muy grande en la literatura. Por ejemplo, Jennifer Lackey cree que esto es falso, que la credibilidad no es un bien infinito. Ella cree que en realidad es tan perjudicial, una asignación menor de credibilidad como una asignación mayor de credibilidad, y ella pone el caso de los falsos, de las falsas, ¿cómo se dice? Cuando reconozco que fui culpable, yo digo, yo en un juicio me autodeclaro falsamente culpable, ¿no? Y dice, y se le asigna toda la credibilidad al sujeto, aunque tenga pruebas de ADN de que esa persona no fue culpable, ¿no? Entonces, hay un debate al respecto, pero en todo caso, la asignación de la credibilidad, más allá de que sea o no un bien finito o infinito, que sería otra discusión que habría que dar, es una condición necesaria para que ocurra la injusticia epistémica. Otro es el silenciamiento o la invisibilización, que como digo son dos conceptos que en general se distinguen, pero yo quiero no distinguirlos. Y el tercero es lo que llama Bergen el rechazo a la diferencia epistémica. Y esto básicamente lo que dice es que la posición de saque, por llamarla así, de casi cualquier persona que pertenece a un grupo, es pensar que su visión es la correcta. Y entonces, si se confronta con una distinta, de inmediato va a pensar que esa es incorrecta y no tener ni siquiera la disposición de tratar de comprender si hay algo en común entre esas dos o no. Eso es parte de lo que se llama el rechazo a la diferencia epistémica. De los perjuicios, uno es la exclusión del sistema de aportación y transmisión de saber al fondo común de conocimiento. Entonces, una vez que uno es sujeto de la injusticia epistémica, se nos excluye y como esta idea de tú ya no formas parte de una comunidad de producción y transmisión del conocimiento, quedas fuera de esa posibilidad. Entonces, claro, esto es como un círculo, porque una vez que te sacan de este sistema,
tu capacidad epistémica se ve más mermada y entonces la incapacidad de comunicar tus experiencias sociales se vuelve mayor y entonces te van sacando más. Es como un círculo vicioso y esa es parte, además creo que desde mi perspectiva, describe muy bien una manera en la que de hecho opera el mundo, nuestro mundo, este mundo, nuestras sociedades, ¿no? Y entonces hay que reconocerlo y hay que tratar como de saber exactamente dónde jalar el hilo para cambiar eso, pero por lo pronto diagnosticarlo creo que sirve. Otro es que quedamos fuera o falta, va a hacer falta nuestra participación en la generación de significados sociales, que es parte de lo mismo que acabo de decir, es el mismo círculo. Falta de reciprocidad, esto es súper importante, porque parte de lo que insiste mucho Medina, es que cuando hablamos, el esfuerzo de comunicación tiene las dos partes, el oyente y el hablante. Y entonces lo que pasa en los casos de injusticia hermenéutica, y con estas dos actitudes que describí hace un ratito en la pasada, es que tú puedes estar escuchando, pero no escuchas lo que dice la persona, escuchas lo que quieres que diga. Y esa parte de no reconocer que no escuchas lo que dice y que la otra parte no se da cuenta de lo que... Es decir, esa reciprocidad, ese esfuerzo recíproco de comunicar y escuchar lo que se dice, es algo que ocurre todo el tiempo en las relaciones de pareja. Es típico, ¿no? Que no somos recíprocos y escuchamos lo que queremos escuchar, nunca lo que nos están diciendo. O, bueno, no nunca, pero muchas veces no lo que nos están diciendo. Y esto a nivel social se convierte en un gran problema, ¿no? Y el último, bueno, no el último, pero otra de los perjuicios es la deshumanización de la que hablé al inicio de la plática. Tren Maya. Entonces, yo creo que el caso del Tren Maya es un ejemplo clarísimo, porque yo hablé de las condiciones necesarias para la injusticia epistémica. Entonces, desde mi perspectiva, este ejemplo ilustra las tres condiciones que yo mencioné. Una mala asignación de credibilidad, un silenciamiento y un rechazo a la diferencia epistémica. Y es lo que voy a explicar con un poquito más de cuidado en lo que sigue. Entonces, híjole, no puedo mover el cuadrito. Ay, ya lo logré. Ok, entonces, como les decía, este Tren Maya es un proyecto del gobierno desde, no me acuerdo qué año, 1989, la organización, la OIT, que es la organización, no me acuerdo, sí me lo sé, pero se me olvidó ahora, firmó el convenio 169 con muchos países y en particular con México, en el que establece el derecho de los pueblos indígenas a una consulta. Y lo que establece ese convenio es que la consulta debe ser, como dice aquí, previa, libre e informada. Además, es de buena fe, culturalmente adecuada. Y esto lo conciben como un derecho humano colectivo de los indígenas que les ayuda a prevenir el que puedan ser vulnerados sus derechos y se sustenta en principios internacionales como la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el pluralismo, el respeto a la tierra, territorio, recursos naturales, entre otros. Entonces, una cosa que es súper importante de este artículo convenio 169 de la OIT es que está basado, está redactado con base en acuerdos previos y en convenios previos de la OIT, entre ellos el derecho al territorio. Y el territorio es un concepto súper importante porque, si se fijan, dice respeto a la tierra y luego dice territorio. Entonces, el territorio es un concepto político, no es un concepto acerca de geográfico. No se trata de tener un pedazo de tierra. Cuando hablamos de territorio está involucrada cultura, modos de tomas de decisión, etc. Entonces, eso es súper importante, porque cuando se supone que si nuestros gobiernos cumplen la palabra de la OIT, entonces, en parte, están obligados a cumplir todo lo que está
presupuesto en la firma del convenio 169. Entre otras cosas, derechos de territorio, es decir, derechos a decidir qué ocurre en estas culturas que están, sí, insertas en una tierra, en una ubicación geográfica, pero no solo eso. Entonces, pensando en la consulta, porque entonces el Tren Maya, el gobierno dice, nosotros estamos haciendo las cosas bien, porque vamos a respetar el convenio, vamos a hacer una consulta. Y entonces llevan a cabo esta consulta, pero el problema es que la consulta, primero que nada, no cumplió las condiciones que en principio se supone que debe satisfacer, es decir, ser previa, libre e informada. Eso es algo que no ocurrió porque cuando se hizo la consulta, los trabajos del Tren Maya ya habían empezado, porque no fue libre en el sentido de que aquellos que fueron consultados no fueron las comunidades, las comunidades son las que constituyen o las que conforman o las que habitan un territorio. No aquí en México hay una cosa que se llaman los ejidos. Y entonces están los comisarios ejidales, que en principio se supone que son representantes de los ejidos, pero un ejido es distinto políticamente de una comunidad y no siempre coinciden tampoco territorialmente. El punto es que la zona por la que va a pasar el Tren Maya está plagada de ejidos y de comunidades. Y los ejidos en general tienen mucho mejor relación con los gobiernos porque tienen ciertos convenios con los gobiernos para que les ayuden, por razones históricas que ahora no les voy a platicar porque me llevaría toda la tarde. El chiste es que a los que consultaron a la hora de hacer esta consulta fue a los comisarios ejidales y ninguna de las comunidades fue consultada, ni las autoridades comunitarias, ni las comunidades mismas. Entonces, se supone que la consulta se hace a las comunidades y es libre en el sentido de que las comunidades deciden su forma de participar en la consulta. Deciden si van a ir sus autoridades o si van a ir todos, etcétera. Eso no ocurrió. Y finalmente no fue informada porque la única información que les dieron es que iba a pasar un tren por ahí y no les explicaron todas las consecuencias que tenía para sus territorios. Entonces, el hecho de que esto no haya sido de esa manera, creo que ilustra varias cosas. Por un lado, que se les resta credibilidad a las comunidades. Porque en principio, parte del hecho de que la relación con los comisarios ejidales sea mejor con los gobiernos es porque en principio se les concede mayor credibilidad, porque en general son gente que no está inmersa en una cultura comunitaria. La cultura comunitaria es una cultura que ha buscado preservar ciertas tradiciones indígenas, o ellos les llaman ahora de sus naciones, ¿no? Entonces, y son gente que ahora, hasta hace poco, muchas, por ejemplo, de las mujeres que viven en comunidades no hablaban ni siquiera el español, ahora ya eso ha cambiado muchísimo, pero por mucho tiempo eso no fue así. Entonces, en general, la falta de credibilidad al indígena es algo muy generalizado en nuestro país. Es algo donde los indígenas ni siquiera son capaces de expresarse en español, mal hablan la lengua, entonces no los podemos consultar a ellos. A los comisarios ejidales sí, porque tienen unas posiciones, en general son mestizos, no son indígenas, etcétera. Hay una serie de factores ahí que están documentados a través de muchísimos artículos periodísticos y investigaciones también académicas. Por otro lado, la consulta no fue, como dije, ni previa, ni libre, ni informada. Y por último, y esto es muy importante, estas consultas, por lo menos en nuestro país, están insertas en un marco legal que parte de la idea de que los pueblos originarios son sujetos a tutela. Entonces, no se les consulta, y esto lo dice Carlos González, que es un abogado indígena que ha luchado muchísimo para que
se ponga el ojo no en la consulta, sino en las consecuencias que va a tener la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces, él dice, no se nos consulta porque se nos considere que tenemos el derecho a decidir, sino para legitimar la imposición de un modelo de desarrollo y de vida. Y él dice, en el fondo, el debate respecto del Tren Maya no tiene que ver con la consulta de si queremos que pase por aquí o no queremos que pase por aquí, tiene que ver con dos modelos acerca de qué tipo de vida queremos vivir, acerca de qué significa que un país se desarrolla, en qué dirección se tiene que mover para, entre comillas, desarrollarse. Entonces él dice, el debate es un debate mucho más profundo, pero en la medida en que nosotros nos restan credibilidad, lo que hacen es que no solo no nos escuchan, no nos permiten decir cuál es el modelo que nosotros pensamos que es idóneo para nuestras regiones, por lo menos, ¿no? Sino que se nos excluye de la comunidad de conocimiento y se nos consulta simplemente para llevar a cabo algo que ya está diseñado, que ya estaba pensado y solo es para legitimar ese modelo de desarrollo. Entonces se les silencia porque no se consulta a las comunidades, ¿no? Y porque además la consulta no es vinculante. En general, el convenio 169 no establece para ningún país en el que este opera que es vinculante, ser vinculante, pero en este país claramente no lo es. La idea habría sido, y esto es algo por lo que muchas organizaciones indígenas en México han peleado, y es porque el marco legal en nuestro país cambie de manera tal que sea posible que las cosas que estipulan estos convenios con la OIT sean realmente ejecutables en nuestro país de manera legal, porque ahorita no hay nada que obligue a los gobiernos o a los estados a llevar a cabo, se supone que es como una obligación moral porque es un convenio que firmaron político de alguna manera, pero no hay nada que garantice legal o jurídicamente que esto ocurra, ¿no? Bueno, esto que decía hace rato, esta consulta se organizó por encima de los derechos territoriales que estaban estipulados previamente al 169. Entonces, dado que no parten del reconocimiento de la capacidad de los pueblos para participar o las comunidades, para participar activa y propositivamente en decisiones políticas, la consulta no parece ser parte de un proceso democrático. Y este es parte del debate, ¿no? Si era democrática, si no era democrática, pero sobre todo lo que ocurre es que se les calla porque no se consulta a las comunidades, se les silencia, digamos. Y finalmente, o la tercera cosa que dije que era condición necesaria, era el rechazo a la diferencia epistémica. Y aquí solamente voy a ilustrar parte del debate. El gobierno federal dice lo siguiente: el Tren Maya traerá prosperidad y certidumbre a las familias del sureste. Esto es un debate mucho más largo, solo estoy ejemplificando. Apicultores yucatecos, que es la zona maya, dicen, no entendemos en qué nos va a beneficiar. Sí entendemos cómo nos va a perjudicar. Para empezar, por ejemplo, con la deforestación. Manuel Puc, que es un campesino yucateco, dice, ¿cuántos mayas son dueños de un hotel? Nadie. Vamos a jugar un papel a lo mejor importante, pero para ellos, porque vamos a ser sus esclavos. Vamos a ser los que vamos a ir a limpiar los baños. El gobierno federal dice del Tren Maya, es un detonante de desarrollo para el sureste mexicano y salda una deuda histórica con la región. Pedro Uc, un antropólogo maya, dice, nos miran desde los ojos occidentales y no entienden, es parte de la significación y la incomprensión y la falta de reciprocidad, y no entienden, dice él, un carajo, y por eso no pueden hacernos justicia, porque no pueden ver lo que nosotros decimos y no lo pueden entender porque son ajenos a esto. Entonces hay una falta de reciprocidad y el problema es que el que va a acabar imponiendo su manera de pensar, silenciando e invisibilizando estas manifestaciones de diferencia epistémica, de comprensión distinta de un entorno social, de lo importante que es mantener la tierra de cierta manera, de una serie de cosas, los que no van a ser escuchados son precisamente estos, el campesino, el antropólogo maya, los apicultores yucatecos.
En ese sentido es que ocurre una injusticia, porque en el fondo el que tiene la voz y el eco, el dueño de alguna manera del espacio público, para allá voy, es el que nos explica cuál es la visión y por qué va a ser benéfico bajo una manera de comprender lo que es bueno para todos. El problema es que tenemos una noción de lo que es bueno para todos completamente diferente y sí incompatible en mucho con esta otra que no está siendo escuchada, que está siendo excluida del territorio de lo que es el conocimiento y la comprensión de la realidad social y también de la realidad ambiental. Entonces, lo que quiero que vean aquí es cómo el Tren Maya ilustra claramente cumple tres de las condiciones para que sea un caso de injusticia epistémica, y como empecé ya a deslizarles por debajo del tapete, esto lo que hace es que el espacio público esté poblado por una única voz. Y eso no es un espacio público. Si hay una única voz, si hay una voz homogénea, no es un espacio público. Para allá voy. Pero antes quiero leerles esto que dicen los zapatistas, ¿no? Lo dijeron hace años y dicen, porque es como ellos se ven, ¿no? Entonces dicen, como si en la llegada del tren de los hermanos Lumière de 1895, nosotros fuéramos quienes permanecen en el andén mientras el tren del progreso llega y se va. O en el tren de los Lumière dicen, pero qué tontos, ¿por qué siguen en el andén y no se suben al tren? O he ahí una muestra más de que los indígenas están como están porque no quieren progresar. Alguno más aventura. ¿Viste qué ropa tan ridícula usaban en esa época? Pero si alguien nos preguntara por qué no nos subimos a ese tren, nosotros diríamos, porque las estaciones que siguen son decadencia, guerra, destrucción, y el destino final es catástrofe. La pregunta pertinente no es por qué no nos subimos nosotros, sino por qué no se bajan ustedes. Y es un poco como ellos están mirando, y es un debate, ahí hay un debate, hay dos maneras de pensar acerca de las cosas que están ocurriendo, que una se escucha, acapara el espacio, la voz, el megáfono, y la otra está socavada, soterrada. Entonces vamos al espacio público. Otra vez voy a hacer, y creo que ya me tengo que apurar, supongo. Dubián, dime cuánto tiempo ya acabé, ¿verdad? Ya voy a apurar. Entonces, el espacio público. El espacio público, esta es la noción de Habermas, básicamente, lo voy a apuntar simplemente, me voy a ir ya súper rápido. Se supone que el espacio público es un espacio libre de las interferencias estatales. Esto es súper importante. Y de la regulación del mercado, es decir, es el espacio de la sociedad civil, se supone, ¿no? En él se hace público la razón, entonces la idea es que somos capaces de exponer nuestras razones a favor o en contra de nuestras posiciones, y que lo que hacemos es, como decía yo, poner entre paréntesis nuestras diferencias para presentar nuestros argumentos y con el uso de la razón llegar a acuerdos. Es un espacio libre de expresión, participación y deliberación. Y de ahí se supone, diría Habermas, surge la opinión pública en su fase informal, así como las organizaciones cívicas, etc. Es un espacio de encuentro entre sujetos libres e iguales. Ojo, esta es la noción ideal que por supuesto ha sido muy criticada por muchas mujeres feministas, porque lo que dicen es que en el fondo la noción de Habermas, aunque es muy bien intencionada y tiene muchas cosas muy valiosas, lo que hace es que vuelve del espacio público un espacio muy masculino, pero eso no lo voy a discutir por ahora. Simplemente quería como darles la idea, la noción, el ideal de lo que tendría que ser el espacio público. Desde mi perspectiva, bueno, y es muy importante hablar de esto porque se supone la democracia representativa, y Habermas también lo dice, no puede subsistir sin un espacio público funcional, es una condición necesaria. Entonces, si no tenemos un espacio público funcional, no hay democracia. Y mi punto era, si tenemos injusticia epistémica, no hay espacio público funcional y no hay democracia. Ahora, nada más para que el argumento funcione, ¿qué condiciones deben cumplirse para que el espacio público sea funcional? De acuerdo con las condiciones que mencioné en la diapositiva pasada, por lo menos las siguientes tres, dos de las cuales, las que están en rojo, son las que me interesan porque son las que tienen
un rasgo epistémico. Por un lado, los ciudadanos pueden deliberar como iguales y segundo, hay consenso, aunque sea mínimo o acuerdo, sobre el bien común. Y luego la separación, pero de eso no voy a hablar. Entonces, lo que quiero mostrarles es que si hay injusticia epistémica, se insatisfacen los casos 1 y 2, que es lo que ocurre en casos como el Tren Maya. Entonces, ¿por qué se insatisface la primera condición? Porque deliberar como iguales, creo yo, supone muchas cosas y entre ellas, uno, permitir que todas hablen y escuchar sin prejuicios. El silenciamiento es claramente la negación de esto. Si lo que hacemos es silenciar a un grupo, entonces, obviamente, ya se está insatisfaciendo esta posibilidad de que todos deliberemos o todas como iguales. Reciprocidad en la credibilidad, nuevamente, es algo que no se satisface si hay injusticia epistémica. Capacidad de comunicar lo que se busca y capacidad de escuchar lo que se dice. Casos de injusticia epistémica como el del Tren Maya, claramente esto no está pasando, los mayas no se están sintiendo escuchados y quizá no están siendo capaces de comunicar lo que quieren decir. Ya, ahí están las características que claramente, por eso decía yo que podía ser un argumento meramente conceptual. Estas tres características se ocurren, niegan las tres condiciones que para satisfacer, o sea, estas tres cosas que nos llevan a satisfacer el primer punto, es decir, que los ciudadanos puedan deliberar como iguales. La segunda, el bien común. ¿Qué es el bien común? En principio uno podría pensar que establecer qué es requiere un consenso y borrar las diferencias. Hacer como si, por lo menos en el ideal, ¿no? La idea de que existe un consenso en torno al bien común es una forma sutil y exacerbada, creo yo, de la injusticia hermenéutica, ya que parte de una sordera histórica a modos de pensar el mundo y la vida que no son acordes con los prevalecientes. El Tren Maya creo que es paradigmático ejemplo de esto que estoy tratando de decir aquí. Un silenciamiento de modos de vida alternativos y una incomprensión de las experiencias ajenas. Entonces, realmente, si tenemos que un espacio público donde no se puede deliberar como iguales, porque hay unos que están siendo excluidos, que están siendo no escuchados, porque están siendo silenciados, entonces lo que ocurre es que a la hora de que se establece el consenso en esta arena pública, en realidad es una arena pública donde una voz ya fue silenciada y por lo tanto no estamos todos debatiendo como iguales, sino solo unos cuantos. Ay, no era para mí. Entonces, la segunda condición insatisfecha, la injusticia hermenéutica, hace imposible percibir que en el mundo real no hay un consenso sobre qué es el bien común, no lo hay, además de que el diálogo no es parejo. Las diferencias no pueden ponerse entre paréntesis, ellas forman parte de la disputa que ocurre en el espacio público. Entonces, la segunda condición tampoco se satisface. Mis conclusiones primeras, y creo que van a ser últimas, la injusticia epistémica imposibilita el buen funcionamiento del espacio público, la injusticia hermenéutica en particular involucra una imposibilidad de generar el supuesto consenso que requiere el espacio público. Si esto es así y un espacio público funcional es necesario para la democracia, entonces la injusticia epistémica hace difícil o imposible que ésta funcione correctamente. Ya no voy a ir aquí, pero hay algo que creo, solo lo voy a mencionar rápidamente. Esta es una colega de ustedes, colombiana, Laura Quintana, cuyo libro que acaba de aparecer es una maravilla, pero básicamente ella lo que está tratando de decir es que en realidad el conflicto es necesario para que opere, y esto eran las palabras que quería decir para cómo tratar de resolver, pero rápido les voy a decir, creo que es muy importante reconocer el conflicto, reconocer la diferencia y partir de aceptarlo en vez de tratar de poner entre paréntesis las diferencias, de llevar a la arena pública los debates y permitir que no estemos de acuerdo,
tratar de llegar al consenso creo que es algo que nos hace perder la riqueza de la comprensión del mundo y por lo tanto va a ser muy difícil que haya un mundo parejo. Para que haya un mundo parejo donde la democracia funcione y no haya injusticia epistémica, creo que lo que se necesita no es consensuar, sino reconocer las diferencias y a partir de ello buscar un modo de vida como muy diverso y muy plural. Hasta aquí lo voy a dejar porque ya hablé muchísimo. Muchas gracias. Y perdón que me colgué. Muchas gracias a ti, Ángeles. No sé, Damos espacio para las preguntas. ¿cómo Pueden hago pedir esto? la palabra a través del chat. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo los veo? No veo. ¡Ah! No los puedo ver. Ah, aquí me salgo de compartir, ¿verdad? Ya. Ok, listo. Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Tiene la palabra Leonardo. Sí, hola Ángeles, Hola. encantado. Soy Leonardo Díaz de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mucho gusto. Igualmente. Me parece muy interesante tu presentación y creo que lo que has expresado con respecto al Tren Maya es una situación bastante generalizada en América Latina y que creo que la hemos vivido ahora en el marco de la pandemia. Me estoy refiriendo al caso específico de cómo, por ejemplo, con mucha frecuencia los estados latinoamericanos han decidido tomar políticas de confinamiento, por ejemplo, o políticas dedicadas a tratar de aplacar la pandemia, pero sin tomar en cuenta la voz de aquellas poblaciones que se supone que están llamadas a proteger, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, tenemos el caso de cómo en América Latina a veces se diseñan políticas de publicidad, por ejemplo, que no toman en cuenta las características, por ejemplo, de las poblaciones a las que están dirigidas, donde no se escucha, por ejemplo, las voces de esas comunidades, por ejemplo, en materia de políticas públicas para lidiar con la pandemia, y creo que son ejemplos muy importantes de silenciamiento hermenéutico, ¿no? No sé lo que opinas al respecto. Ángeles, activa tu micrófono, por favor. Perdón. Gracias por la pregunta. Creo que tocas un tema súper delicado, porque el punto, y esto es algo súper, realmente creo que hay que pensarlo mucho, es que una de las cosas que se ha debatido es que en realidad para eso existen los expertos, ¿no? Para tomar decisiones en casos complejos como el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que el experto va a saber cómo debemos proceder como sociedad en términos de tratar de garantizar el bienestar de todos o de la mayoría o de casi todos? Y entonces imponen estas medidas que a veces parecen ir en contra de cosas. Entonces, la pregunta es, en efecto, o sea, pareciera que la voz del experto es una voz importante en términos de que va a comprender mejor, por ejemplo, cómo funciona el virus qué tipo cómo se contagia, qué tan rápido se contagia, cómo lo contenemos, el problema es la contención, que ese es un gran debate en todo nuestro, por lo menos en México ha sido un debate gigante, ¿no? Si los gobiernos y sus expertos están actuando de manera adecuada. El punto que yo creo que pasa es que yo no creo que debamos ni demeritar ni hacer un lado la voz de los expertos y en ese sentido me parece que hay un punto ahí que es súper importante, pero sí creo que las poblaciones afectadas deberían por lo menos poder expresar su opinión, sobre todo en casos en los que el conocimiento que tienen del entorno o de lo que sea que está a debate es suficientemente como afecta, tiene que ver un poco con sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso que el caso de la pandemia es, si uno va a las comunidades, por ejemplo, en México, indígenas, lo que ha ocurrido es que ellos, en muchas de ellas, han implementado, siguiendo algunos de los lineamientos que han considerado, de los expertos, que les han parecido adecuados, lo que han hecho es implementar esas medidas
a su realidad social, ¿no? Entonces, hicieron sus confinamientos, pero claro, no podían hacer un confinamiento y no ir a sembrar el maíz, porque entonces no tenían que comer, ¿no? Entonces, siguen haciendo todas sus actividades, pero con ciertas medidas que en efecto adoptaron de escuchar precisamente la otra voz. Entonces, parte de lo que yo estoy queriendo decir es, no hay nadie que tenga toda la verdad. Hay maneras distintas de vivir el mundo, hay maneras distintas de percibir ese mundo. Y si no nos percatamos de esas diferencias, o sea, la injusticia epistémica no se va a acabar si no nos damos cuenta y por lo tanto no va a haber un buen espacio público en tanto que no nos demos cuenta que hay distintas maneras de pensar y vivir en el mundo y que todas ellas deberían poder caber y ponerse de acuerdo, no en términos consensuales, pero ponerse de acuerdo en decir, bueno, yo aquí voy a hacer esto y entonces por acá, este Tren Maya, date cuenta del daño que va a hacer al medio ambiente, del daño que va a hacer a nuestros territorios, a nuestras comunidades, a nuestras culturas. Entonces, este tren no puede pasar por aquí por esto y esto y esto y esto. Y el otro le dice, bueno, pero el desarrollo de la región, bueno, la región la habitamos nosotros. ¿A quién va a beneficiar y por qué va a beneficiar y cómo va a beneficiar? Es benéfico bajo una noción de desarrollo y beneficio, ¿no? Entonces, es como esta idea de ir, de esta confrontación necesaria para llegar a que la gente haga suyos los proyectos y o no, y entonces modificar las vías de desarrollo, creo yo. No Gracias. sé si ayuda esto a lo que me decía. Gracias. Continúa Valeria. Hola, Valeria. Hola, hola Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Tenía muchas ganas de escuchar tu charla y me parecen un par de preguntas. Me gustó muchísimo la presentación que has hecho, creo que has expuesto muy bien los problemas, pero creo que falta un factor importante en la ecuación y te quería preguntar cómo lo miras y cómo lo vislumbras. Específicamente cuando hablamos de injusticias epistémicas, estamos hablando de relaciones asimétricas, en donde generalmente lo que se vulneran son derechos, pero también tendríamos que aceptar que la vulneración de los derechos generalmente suelen ser defensa de los privilegios, ¿no? Defensa de los privilegios de los grupos que están en situaciones más aventajadas en este momento histórico. En ese sentido, los prejuicios sirven como un argumento a veces explícito, otras veces son entimemas al momento de presentar el razonamiento práctico para validar las prácticas que van en contra de los derechos y se sigan manteniendo los privilegios. Y esto se me parece a mí que se puede hacer de dos formas. Esto se puede hacer de manera consciente o se puede hacer de manera inconsciente, ¿no? De acuerdo. Entonces, mi pregunta sería, dos preguntas, o sea, es como un interés personal. No existe una obligación moral por parte de todos los ciudadanos que estamos interesados en mantener y mejorar la salud de nuestras democracias, en repensar nuestros prejuicios, o sea, la obligación moral de replantear nuestros propios prejuicios, reconocerlos, replantearlos, asumirlos, en aras de tratar de evitar la mayor cantidad de injusticias epistémicas en la discusión pública. Me parece que coincidimos las dos en que sí, pero me gustaría escuchar cuáles son tus argumentos para, en este punto que me parece que de entrada coincidiríamos. Y segundo, también es cierto que cuando se hace de manera explícita, entonces no estamos hablando ya de una lógica de reconocimiento, como tú sugerís en tu presentación, sino de una lógica de dominación. Si yo explícitamente no hago la consulta al Tren Maya, a las comunidades, sino solamente a los ejidatarios, no es solamente, o sea, claro que responde a cuestiones históricas y claro, y por supuesto al gran debate constitucional y jurídico alrededor de la figura del ejido en México. Sin embargo, también responde, o sea, no es casualidad, también responde a una lógica de poder y de subyugación que conviene a los intereses no morales, ni políticos, ni de salud de la democracia, sino que conviene a los intereses políticos, económicos y de desarrollo. Pero quería ver tú cómo lo piensas.
Ay, buenísimas las dos. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en el punto número uno, es una obligación moral. El punto, y aquí es parte del debate que me parece súper interesante en la literatura de la injusticia epistémica, y yo suelo ponerme más del lado de José Medina y no tanto de Fricker, porque Fricker sí lo ve como una obligación moral de los individuos, ¿no? Del sujeto. Y yo creo que el punto es que sí, es una obligación moral del sujeto, pero el problema es que eso es algo que se alimenta en términos de una estructura social. Entonces, que esa es parte de la complejidad de acabar con la injusticia epistémica, porque el problema es que yo me puedo decir a mí misma, corrige tus prejuicios, esto es un prejuicio identitario, no te das cuenta a la hora de entrar en una interacción con alguien, con un indígena, por ejemplo, a la hora de entrar en interacción con una mujer, un macho, ¿no? O lo que sea, tú no te das cuenta que tu prejuicio está operando, ¿no? Y puedes decir, me voy a volver consciente y voy a hacer un esfuerzo muy grande porque esto deje de ser así. El problema es que la sociedad todo el tiempo lo que va haciendo es la estructura social, el modo como las relaciones entre hombres y mujeres, entre poblaciones marginales y no marginales, la manera como las prácticas hacen que esas relaciones ocurran, todo el tiempo hacen que repita uno eso, o sea, que actúes con base en el prejuicio. Entonces, desde mi perspectiva, sí es obligación moral de todos y cada una de nosotras, pero primero que nada creo que tendríamos que empezar a tratar de modificar nuestras prácticas, ¿no? Creo que es una cuestión social y que en ese sentido es algo que atañe no solo a mí como individuo, sino a mí, a mi entorno, ¿no? A todo el entorno en el que me estoy desarrollando. ¿Cómo hacer eso? Es la mega pregunta, no lo tengo muy claro, y como que ahí le ando dando vueltas, pero creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Por eso decía yo al principio que es súper importante por lo menos hacer el diagnóstico. Y una vez que tengamos el diagnóstico, ver cómo nos movemos. El segundo punto, claro, yo estoy convencida que hay varios niveles y que eso es parte de lo que es súper interesante en los casos de la injusticia epistémica, porque tenemos los casos morales y prácticos y luego tenemos y sociales, pero tenemos la parte política y económica, ¿no? Y hasta qué punto la estructura económica se convierte y es una estructura política que en el fondo es la que acaba determinando cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo sí o sí, ¿no? Y que los gobiernos acaban volviéndose de alguna manera los portavoces de los grandes intereses económicos, ¿no? Y entonces las comunidades marginadas, no, o sea, ¿cuál espacio público? En la medida en que adelgazas el Estado, más en la torre le das, creo yo, al espacio público, ¿no? O sea, espacio público va con Estado, va con democracia. Grande adelgazamiento del Estado, neoliberalismo, como tenemos, acaba con todo eso, ¿no? Entonces ahí sí creo que, por supuesto, la batalla va en este nivel epistémico, individual y social, pero también en el político y en el económico. O sea, y nuestras relaciones a ese nivel, nuestros sistemas de producción tienen que transformarse, porque si no va a ser muy difícil. ¿Sí te contesté? Sí, muchísimas gracias. A ti, gracias, Valeria, muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Adelante, Luis Eduardo. Gracias. Ok, gracias. Ángeles, gracias por la presentación. Muy, muy, muy clara, muy buena. O sea, como cuando pasa con estas cosas que son claras, pues se ve todo, ¿no? Yo tengo una pregunta muy, muy, muy sencilla en realidad, ¿sí? O sea, completamente conforme con la idea de que el espacio público está poblado por una sola y única voz, pues pierde su naturaleza y evidentemente eso va para utilizar tus propios palabras va en contra o amenaza ¿cómo dijiste? La salud de acuerdo. En esa medida, pues es importantísimo que, y eso vincula con el proyecto que estás desarrollando, ¿sí? Es importantísimo que haya reconocimiento de las diferencias de las voces y por tanto haya una ruptura importante interna de todo índice de injusticia epistémica.
De acuerdo. Mi pregunta muy simple es, ¿cómo ves que se puede hacer con diferencias en una sociedad que son irreconciliables? ¿Sí? Como un poco el caso que estás poniendo, como lo decía la persona que citaste, Carlos González, creo. Aquí se trata de dos modelos de desarrollo y de vida que quizás choquen de manera que no pueden ser conciliados. Entonces, en un caso de esos tan dramático, lo vemos yo podría ponerte varios ejemplos del caso colombiano y de muchas partes, ¿sí? En donde la diferencia es tan profunda que es muy difícil velar por una idea de espacio público democrático en donde pudieran vivir las dos, salvo que, y ahí vendría algo que yo quisiera decir, pero ese no es mi punto, ¿sí? Lo que yo piense, sino quiero saber lo que tú piensas, ¿sí? ¿Qué ocurre con una diferencia tan fuerte y marcada? ¿Sí? Sí. Pero, ¿no? ¿Cómo lo ves? Imagino que la pregunta te la has hecho, todos nos la hacemos. Sí. La hemos No, hecho, es muy todo simple. el tiempo, por supuesto, ese es mi tormento, pero lo que yo creo, o sea, sigo dándole vueltas, por supuesto, pero lo que creo es que no tiene por qué ser el caso. O sea, en efecto, estas son dos conceptos del desarrollo que involucran dos modelos de desarrollo completamente diferentes. La pregunta es si esa diferencia involucra necesariamente que uno puede ser y el otro no. Desde mi perspectiva, eso no es el caso. Y siempre que haya una posición que involucra que todas las demás deben ser eliminadas, hechas a un lado o no escuchadas, esa posición, la que involucra que las otras no se vean, es la que debe quedar fuera. Porque creo que hay muchas posiciones que pueden convivir en paz. Entonces, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, digo, estoy hablando de manera no hago políticas públicas, no soy especialista en ello, pero me parece que en términos generales, los pueblos indígenas organizados que están luchando al día a día para que no se haga el Tren Maya, tienen una serie de otras propuestas para el desarrollo de sus regiones. Y pienso que es algo que les va a beneficiar a los pobladores del lugar y quizá no va a beneficiar a la macroeconomía, pero entonces tu gobierno o quien sea que tiene otra manera de pensar acerca del desarrollo, lo que haces es buscar otras regiones del país donde tienen una concepción del desarrollo más cercana a la tuya y desarrollas proyectos que tengan impacto en un mega aeropuerto en no sé dónde, donde no va a haber problema. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos mexicanos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que pensar que cuando tienes dos visiones distintas, estas necesariamente son incompatibles, es empezar mal. Es empezar desde lo que yo llamo el mundo en el que vivimos, el mundo como es hoy. Es decir, un mundo binario, donde lo que hay es o sí o no, pero no puede haber medias tintas donde todas estas cosas convivan entre sí y lo que vamos a tener es un mundo pues completamente, o sea, como donde van a convivir todas estas diferencias y creo que eso va a ser enriquecedor en vez de como dañino, ¿no? Pero sí creo que hay que cambiar nuestras concepciones de muchísimas cosas para que lo que yo digo pueda funcionar. No sé si te sirve y luego me gustaría saber lo que tú dices que seguiría de donde me dejaste a mí la pregunta, pero ya me lo dirás. No, muchas gracias. No, perfecto, todo bien. Sí. Gracias, Luis. Y gracias Gracias por por... estar también. Bueno. Sí. Quise ir, Igual, digo rápidamente, venir a varias, pero fue muy difícil, imposible. Sí, entonces, bueno, solamente hasta ahora pude tener el tiempo. Gracias. Bueno. creo que pueden continuar con la discusión, ya que no tenemos más preguntas en la lista. Ah, Entonces, bueno, mientras más personas se animan a participar, pueden seguir conversando. pues yo ya no, Sí. sí, Notable. No, me quedó muy claro lo que dijiste, me parece muy bien. Yo fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que decir, o sea, pues, lo que dijiste en la charla, por supuesto, con casi, bueno, solamente había un problema ahí sí, cuando dije yo, salvo que
porque salvo que veamos, iba a decir yo ahí, no, el asunto de la política, que es el que se juega también en el espacio público, ¿sí? No solamente desde una perspectiva conflictivista, ¿sí? Es que citaste a Quintana y, bueno, y que sea, eso está como muy de moda ahorita, sobre todo en estas posturas populistas latinoamericanas, sino que yo creo que va a tener que, pero creo que lo estás diciendo implícitamente, así no utilices esa palabra y no te va a gustar, ¿sí? Seguramente. Está implícito en lo que dices, hay que incluir, yo estoy de acuerdo en que hay la diferencia, hay el conflicto, y hay un montón de conflictos inclusive que en principio parecen irreductibles, como lo puse o como se puede ver, inclusive en este caso del Tren Maya, pero un aspecto fundamental de la vida política y de la convivencia, de la salud de las democracias, es contemplar que ella también incluye el arte de la negociación. ¿Sí? Tal vez la palabra no te va a gustar o se puede reformular o poner mejor, ¿sí? Pero cuando hay muchos y hay muchos intereses, ¿cómo? Sí, porque yo creo, sí, o sea, está bien, pero lo que yo creo es que parte, o sea, el punto de la confrontación y la razón por la que Laura Quintana, ¿se llama Laura? Sí, creo que sí, Quintana Sí, sí. es porque yo lo que creo es que estamos en un punto, un punto en el que realmente es la batalla por producir el espacio público. O sea, yo creo que, no, que nuestras sociedades, por lo menos en México, y creo que se parece, lo que no hay es espacio público, porque para que haya espacio público necesitas precisamente las diferencias y las voces diferentes discutiendo y confrontando sus posiciones, de manera tal que precisamente se evite la injusticia. Es decir, para que el otro se dé cuenta de que no comprende, o sea, de que tú tienes un concepto del desarrollo y una concepción de la tierra y de la vida completamente distinta al otro, es necesario la confrontación frontal, donde el otro esté obligado a escuchar y a percatarse de que no entiende, ¿no? Y eso es lo que no hay. Entonces, en la medida que podamos promover y provocar que esa discusión ocurra, lo que va a ir generando es la falta de silenciamiento, es decir, la justicia epistémica. Y eso sí es un espacio público. Y una vez que tenemos este espacio confrontativo, donde la gente puede ir y decir, y donde las experiencias sociales pueden ser realmente compartidas, entonces sí podemos empezar a hablar de ponernos de acuerdo. No sé si negociación o no creo que sea un problema de qué palabra utilizar, sino de cómo vamos a vivir juntos, que esa es parte de cómo nos vamos a poner de acuerdo para vivir todos juntos en una tierra que no es infinita. Y nosotros tampoco somos infinitos, pero estamos en una parte de la tierra, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el punto es que quizá para empezar a pensar en cómo vamos a convivir, lo primero que tenemos que hacer es podernos confrontar. Y creo que parte de lo que dice precisamente Quintana es lo que nos da terror es confrontar, nos da pánico, rápido queremos pasar al consenso, pasar al acuerdo. Y creo que ahí sí le doy toda la razón. Y las mujeres, creo, el movimiento de mujeres en México, que ha sido tan fuerte en los últimos años, creo que parte de lo que ha hecho ver es que si tú no te confrontas, así de bestialmente como ha sido mira, mi facultad estuvo cerrada 4 meses por mujeres. Y fue una cosa tremenda, compleja, pasaron muchas cosas. Yo no sé si estuvo bien o mal, no voy a juzgar, lo único que sí voy a decir es, no le tuvieron miedo a la confrontación, se confrontaron y por lo menos son escuchadas, y no ellas, muchas otras mujeres en la universidad, o sea, posteriormente a todo esto, las mismas universitarias empezaron a hacer suyas algunas de las voces de las mujeres, de las chamaquillas que habían cerrado, no son chamaquillas, de las jóvenes que habían cerrado la universidad, ¿no? Entonces, sí creo que no tenerle miedo a la confrontación es un paso fundamental para llegar luego, si tú quieres, a la negociación, pero a partir de que lo importante es la negociación, es no estar viendo que lo importante no es la negociación, lo importante es reconocer que habemos muchos y que pensamos distinto. Y no es un relativismo, no es un todo se vale.
para nada. Vivimos en un mundo donde hay muchas maneras de pensar y hay muchas maneras de describir la realidad social y no necesariamente son incompatibles entre sí. No sé si esto sirva, pero espero que sí. Yo ya acabé Parece de que hay hablar. otra persona que quiere preguntar. Sí. Sí, Ah. creo que Fajardo ha pedido la mano con un símbolo extraño. Adelante. Oh. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángeles, por la plática, muy interesante. Hola. Yo quedé con algo sobre lo que me gustaría saber como qué más ideas tienes al respecto. Hablabas en algún punto sobre sobre los conflictos que hay en la comunicación. Perdón que no lo pueda reconstruir con la terminología de la teoría de injusticia epistémica, pero hablaba sobre cómo pues hay un montón de factores, ¿no? Los sesgos, está también el asunto de la ignorancia activa, lo que mencionabas, la arrogancia epistémica, no darse cuenta de los propios límites, todas estas cosas. Y entonces incluso dabas el ejemplo de que era como un fenómeno muy común incluso en las relaciones de pareja, esto de sentir que cada quien, que cada parte entiende lo que quiere entender, ¿no? Así es. Y ese es un asunto, pues, tremendo para nuestra socialización. Y junto con todo esto también está ahora toda esta evidencia que aparece sobre cómo los sesgos de confirmación, y ni siquiera trabajando sobre ellos activamente, parece que pueden salirse. Pareciera que una de las lecciones que uno saca de estas cosas que escucha es que debe uno creer mucho menos en uno mismo de lo que usualmente uno hace, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas sobre esto, sobre este escepticismo del propio punto de vista? O no sé cómo decirlo, si crees que ese es como uno de los caminos o de las invitaciones para hacer, o cómo ves el asunto. Yo le Muchas llamo gracias. Yo le llamo humildad epistémica y creo que sí. A ver, entonces lo que acabas de decir es parte bien importante de las cosas que estoy tratando de pensar, y tiene mucho que ver precisamente con toda la literatura acerca, por ejemplo, de ceguera a la evidencia, y que se ha criticado muchísimo que nosotros cuando pertenecemos a los grupos nos volvemos irracionales porque entonces somos incapaces de darnos cuenta de nuestros propios sesgos. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta de Valeria, porque en efecto, parte del problema que tiene pensar que es una obligación individual, es reconocer tus propios sesgos, es que al parecer mucha de la evidencia empírica, de estudios empíricos que se han hecho sobre esto, somos la mayor parte del tiempo no solo ciegos a nuestros sesgos, sino que difícilmente vamos a poder individualmente como modificarlos, ¿no? Es un debate muy grande. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que una manera, por lo menos inicial, de por lo menos como identificar tus sesgos, y no sé si modificarlos, pero ser cuidadosa a la hora de ejercer tus juicios, pero sobre todo de pensar en la necesidad de modificar las relaciones, y ahorita voy a esto, tiene que ver con reconocer con ser epistémicamente humildes. Es lo contrario a la arrogancia epistémica. Entonces es un poco, no es que uno tenga que dudar de tus propias opiniones, no es que tengas que estar inseguro respecto de tus justificaciones para tus creencias, no se trata de eso, se trata simplemente de tener una disposición a reconocer que estás equivocada en caso de que lo estés, ¿no? Es como decir, bueno, esto lo creo yo, lo puedo defender, pero estoy dispuesta a estar equivocada o estoy dispuesta a que alguien piense de una manera distinta. Otra manera de decirlo es, estoy dispuesta a no tener la verdad en la mano. Y creo que eso es súper importante. ¿Y por qué hablo de las relaciones? Porque creo que esta parte de los sesgos y toda la investigación que se ha hecho en torno a los sesgos, nuestra ceguera de los sesgos, nuestra incapacidad de modificarlos, todas estas cosas tienen muchísimo, creo yo, que parten de un marco muy individualista. Y yo creo que muchas de estas cosas acerca de cómo vamos construyendo nuestros juicios y cómo vamos armando nuestro cuerpo de creencias,
tiene que ver con la manera como socializamos desde que nacemos. Y de hecho hay muchísima literatura, por ejemplo, todo lo que estudia que de esto tú sabes más, quizá más, pero la memoria autobiográfica, toda la literatura acerca de memoria y de cómo nosotros nos narramos a nosotros mismos y cómo eso es constitutivo de una misma, etcétera. Toda esa literatura lo que muestra es que precisamente la persona que crees que eres y con eso, y tus sesgos tienen todo que ver con eso, está en gran medida constituido o se origina o hay distintas maneras de pensar acerca de eso en tu socialización en la infancia primaria, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que si empezáramos a modificar la manera como nos relacionamos con las otras, y el caso de las mujeres creo que es súper interesante, porque creo que las jóvenes, las mujeres más jóvenes, lo que están mostrando es que eso sí se va, o sea, que los sesgos machistas de muchos hombres van a poder se van a acabar modificando porque van a ser inaceptables. Entonces, simplemente por una cuestión adaptativa, ¿no? Adaptativa social, si tú quieres, obvio, no adaptativa biológica, pero de cómo voy a sobrevivir en una sociedad donde no se va a permitir que yo le diga un piropo a una mujer de cierta manera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso va transformando la manera como los hombres y las mujeres se relacionan en la universidad, para empezar, ¿no? Y eso va generando que tu sesgo, pues ya no va a estar, porque el sesgo tiene que ver con una conducta, con la repetición de una conducta, ¿no? Bueno, eso creo yo. Y la conducta tiene como está inserta en una pecera social, ¿no? Donde se promueve o no o se sanciona, ¿no? No sé, creo que por ahí iría, pero respecto a tu pregunta, sí creo que hay algo que se llama humildad epistémica y que es súper importante. Espero haber contestado. Esto de no ver las caras es horrible, de verdad. Muchas gracias, Ángeles. A ti, David. Gracias a ambos. Sigue Daniel Mejía. Hola Ángeles, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, no, primero muchas gracias por tu presentación y pues por supuesto por aceptar la invitación a cerrar el evento. Yo tengo dos preguntas, una es aclaratoria, tal vez tentativa. La aclaratoria es referente, bueno, y también una petición al final. La aclaratoria es referente a esta noción o a esta idea de que el espacio público requiere que haya pues que no haya interferencia estatal. Y me pregunto eso precisamente porque en el ejemplo en el que pones, no sabría cómo categorizar la actividad estatal, si sería interferencia o no sería interferencia en este caso, y bueno, y cómo en general podemos hablar de un espacio público y cuál es el papel del Estado en este espacio público, porque lo que me parece es que si uno toma el ejemplo que tú estás poniendo como un ejemplo de interferencia estatal, pues ya de por sí no habría espacio público, ni siquiera habría que hablar de si hay injusticia hermenéutica o epistémica en general, o no hay injusticia epistémica porque de entrada ya hay interferencia, entonces ya no hay espacio público. Esa sería como mi primera pregunta, porque claro, a partir del entendimiento de lo que es la interferencia, creo que se puede entender, podría yo más bien entender mejor el uso del ejemplo. Esa es como aclaratoria. Y otra es con respecto a lo que has respondido ya en relación a la necesidad de un consenso sobre el bien común. ¿Sabe? Claro que no crees que sea bueno hablar de la necesidad de un consenso sobre el bien común, pero ¿qué pasa entonces con esa idea de bien común? ¿Crees que tiene espacio en la noción de espacio público? ¿Crees que no? ¿Cómo interpretas eso? Porque cuando hablas y citas a Quintana y hablas de la necesidad de reconocer el conflicto y de reconocer la diferencia y de conversar y etcétera, no me queda claro si el reconocimiento de las diferencias va a
no sé, identificación de un bien común o no. Entonces, bueno, esa es una segunda pregunta, porque, y esto ya es como una idea que me surge aquí, es, bueno, ¿qué hacemos entonces de manera práctica con esta nueva idea de espacio público donde el conflicto es más importante, ¿cierto? No sé, pues yo lo veo como desde la esfera argumentativa, ¿cierto? De la necesidad de, no sé, ofrecer protocolos para que las personas puedan discutir a partir de la diferencia, cosas por el estilo. No sé cómo ves como, digamos, la propuesta positiva a partir de esta idea de espacio público que estás esbozando. Si te parece que hace parte de la esfera argumentativa o hace parte más bien de la esfera de la política pública o un poco una... Y bueno, y la petición sería, bueno, saber si tienes, no sé, bibliografía o alguna idea de referencia o has escrito algo puntual sobre estos temas de arrogancia y humildad epistémica que me parecen muy interesantes y que me gustaría pues conocer un poco más. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Gracias por organizar esto. A ver, voy a empezar por el final, que es lo más fácil y rápido. No tengo nada escrito y de hecho he leído muy poco. No, de hecho, el concepto de humildad epistémica sé que anda circulando por la literatura, pero nunca lo he encontrado yo así textualmente. Arrogancia lo leí en Medina, pero siempre fue en el contexto de este debate de la injusticia epistémica. Pero la vez pasada, Diego y Alfonso hablaban también de la arrogancia epistémica. Entonces debe haber más de eso, pero la verdad es que no lo he encontrado. Pero sí es algo que me gustaría desarrollar, porque es algo que llevo mucho tiempo dándole vuelta, no solo en torno a esto. Ahora, las otras dos preguntas. Se ve que Quintana les mueve a todos algo que no les gusta, los colombianos. Ahorita llego a Quintana. Voy a empezar por lo de la interferencia estatal y el ejemplo. A ver, en efecto es algo, tengo que pensar mucho mejor cómo creo, cómo estructurar bien mi ejemplo, pero lo que yo creo es que cuando hablo de la no, bueno, para el ejemplo, de la no interferencia, porque esta es una idea de Habermas, ¿no? De la no interferencia estatal, lo que estoy tratando de decir es que en realidad, antes de hacer la consulta, tuvo que haber habido precisamente un debate en el espacio público acerca de los beneficios o no del Tren Maya. Era un debate que tenía que haber ocurrido entre los distintos sectores de la población que de alguna manera van a estar afectados por la construcción del Tren Maya. Y ahí el Estado, el gobierno, bueno, ni el Estado ni el gobierno, porque además son dos cosas distintas, tendrían que haber intervenido. Es decir, eso, cuando digo no es una consulta que no fue informada, no solo es porque el gobierno no da o el Estado no provee la información a las comunidades y a todos los involucrados respecto de, porque por ejemplo, todavía las comunidades no saben si el tren va a pasar por su comunidad, ¿no? Sigue sin ser clara esta información. Saben más o menos por dónde, pero no está trazado. Entonces, ni siquiera eso saben, ¿no? Pero no solo se trata de eso, sino que nunca se supo, por ejemplo, mi vecino, el ejidatario, ¿por qué pensaría que sí? La otra comunidad que piensa, entre ellos empezaron a organizar, pero luego no solo son las comunidades, hay los empresarios, porque están los hoteleros y están los no indígenas, los que no viven ni en comunidades ni en ejidos, pero que viven por ahí, los que viven en las urbes, en las ciudades. Todo ese debate que tuvo que haber ocurrido, que tendría que estar ocurriendo, es algo que no ocurrió porque hubo una interferencia estatal desde el principio donde se anuncia públicamente la construcción del Tren Maya, se licita, ¿no? Se hace toda esta... Entonces, ahí ya el debate está ya de inicio sesgado por una intervención. Y la intervención no solo es estatal, sino también de las grandes empresas transnacionales que son las que van a llevar a cabo la construcción, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay espacio público porque todo el debate que hubo posteriormente fue ya con esta interferencia, ¿no? Y la voz que hizo eco fue esta que estuvo interferida de inicio. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Y la última pregunta, la pregunta del bien común es una mega pregunta que yo me hago todo el tiempo, ¿no? Como le trataba de decir a Luis Eduardo, me parece que la parte que a mí me llama muchísimo la atención de Quintana y que me encanta, realmente me pone a girar mucho, es la idea de que, bueno, yo lo leo así, no sé si es lo que ella dice, porque ella está usando a Benjamin, ¿no? Y está como tratando de explorar la noción de Benjamin, pero lo que a mí me gusta mucho es la idea de que para producir, o sea, el espacio común, digo, el espacio público, ni siquiera necesariamente es el lugar de las decisiones, ¿no? Es el lugar del debate, es el lugar en el que lo que haces es percatarte del debate en términos no solo de un debate discursivo, ¿no? Es un debate confrontativo en muchos, inclusive hay una cuestión como de decir, a ver, los territorios, ¿no? Hay una territorialidad y eso sí creo que es parte de lo que es construir un espacio público donde no nos da miedo esa confrontación. Ahora, por supuesto que tomar una decisión, tú puedes confrontarte con mucha gente, pero saber que tienes que llegar a una decisión, ¿no? Y eso es una cosa que no necesariamente es parte de lo que hace al espacio público, ¿no? Eso tengo yo que pensar un poco más dónde sería y cómo se armaría eso, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que desde mi perspectiva, en parte, lo que hay que hacer es empezar a pensar en otras formas de la democracia, pero esa es la siguiente parte del trabajo, eso no podía abarcar eso acá, ¿no? Y por eso creo que es muy importante y que justamente la idea del bien común, ¿en dónde se da? En esa confrontación. Entonces no va a haber una idea del bien común, va a haber varias ideas del bien común y el punto es siempre, y va a tener que estar habiendo todo el tiempo, en un sentido, como, voy a usar la palabra que Luis dice que no me va a gustar, pero negociaciones, que en el fondo no son negociaciones, sino que son como de pronto, pues una va a agarrar un papel un poco más prioritario porque va a ser más importante que eso prevalezca porque la gente que más o menos piensa eso va a ser la afectada. Yo qué sé, algo de esa naturaleza, ¿no? Donde no hay una homogeneidad, sino una heterogeneidad que siempre está en ebullición y que para que se mantenga vivo el espacio público, eso tiene que mantenerse. Eso no quiere decir que sea el espacio de las decisiones, ¿no? No sé, pero hay que articular esta idea con más cuidado todavía. Pero por ahí creo que voy. No sé si te ayuda o no. Sí, sí, claro, claro que ayuda. Muchas gracias. Sí, gracias, Daniel. Gracias. Continúa Julder. Hola, buenas tardes. Hola. Quería agradecerle la presentación, ha sido muy agradable escucharla, ha sido muy informativa. Yo quería preguntarle qué opina de, bueno, esto que voy a sugerir. En el campo de la argumentación, cuando se ha hablado de los problemas que traen consigo los sesgos cognitivos y también de las dificultades para que los foros de argumentación del espacio público, pues quizá el más importante, para que los foros de argumentación funcionen correctamente, los teóricos que trabajan desde una perspectiva dialéctica han sugerido que en lugar de enfocarnos en el desarrollo de competencias individuales, en la formación de individuos más virtuosos, nos enfoquemos en la elaboración de protocolos, de conjuntos de reglas que señalen quién debe participar, cuándo puede participar, qué tipo de participaciones son bienvenidas, que distingan fases en las discusiones y le asignen propósitos a las fases y le permitan a la comunidad evaluar, si usted quiere, pensando como en un checklist, en cada fase, si se han satisfecho las condiciones de racionalidad, de razonabilidad. Pues esto es una propuesta usual entre quienes tienen un enfoque dialéctico y escuchándola me preguntaba si a usted le parecería satisfactoria una aproximación como esa o no. Sí, me parece, lo que pasa es que lo único que me preocupa, o sea, sí me parece interesante en términos de que es algo que tiene más que ver en la interacción de unos con otros y yo por ahí es por donde creo que habría que buscar eso. Lo único que me preocupa es que
La reglamentación excesiva de las relaciones sociales creo que no creo que vaya a servir no sé si es que nos sirva, pero me parece, no es algo que creo que es tan deseable. Me parece que hay un sentido en el que quizás soy optimista e inclusive ingenua, pero tiendo a tener mucha confianza en la capacidad de la gente a percatarse de que tiene que cambiar si el entorno empieza a ser justamente a no querer imponer. En la medida en que uno no se sienta que se te impone, eres más capaz de escuchar y ponerte a la disposición de la otra persona, ¿no? Entonces creo que la hiperreglamentación no contribuye porque las reglas, hay un sentido. Todo esto que estoy diciendo habría que trabajarlo, como argumentarlo con mucho más cuidado, pero la intuición mía es que hay un sentido en el que la reglamentación se percibe, no es que de hecho sea, pero se percibe como imposición. Y en la medida en que se nos imponga, va a ser muy poco probable que modifique nuestras conductas a mediano y largo plazo. Eso es un poco lo que creo. Pero sí veo, o sea, pero lo que creo que subyace a la idea de poner estas reglas y eso, me parece que es el camino por donde yo pensaría que vale la pena indagar. No sé si sirve, Yulder, pues espero que sí. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos un espacio corto para una última pregunta. ¿Quién se anima? Tienen derecho a repetir. Adelante, Iván. Hola Ángeles. Hola Iván, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. A mí me parece que el ejemplo es muy ilustrativo y no es nada sencillo porque, o más bien aparenta, eh, más bien refleja mucho la complejidad que hay detrás de la discusión sobre injusticia hermenéutica porque de una manera muy, muy clara, porque es una cuestión de disputa de recursos hermenéuticos con los que se nombran nociones de desarrollo que en algún sentido son inconmensurables o algunos podrían leerlo como inconmensurables, ¿no? Y siguiendo tu presentación, tú eres más optimista porque señalas que, bueno, en el espacio público podrían ser, pero a mí quizá lo que me queda como preguntas hacia el aire es si no es que habría que rastrear y matizar más la cuestión de detrás de la injusticia hermenéutica hay un imaginario que moviliza una noción de desarrollo, pero ese imaginario social, de acuerdo con Medina, no está ahí en el vacío, o sea, está atado a un andamiaje institucional y es ese andamiaje institucional lo que también tendría que irse pues, pues enlazado, o sea, describiendo, criticando, porque de fondo yo veo que, digamos, en todo este andamiaje institucional está la cuestión de, por ejemplo, la nación, la ciudadanía, ¿no? Y por ahí quizá habría que también conectar esas discusiones, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí, mil gracias. Está buenísimo y es súper importante. Y creo que eso es algo hacia donde apuntaba también la pregunta de Valeria, ¿no? Cuando decía, a ver, está toda la parte de los intereses económicos y políticos, ¿no? Claro, O sea, sí. no solo y entonces, claro, está todo ese andamiaje que es lo que acaba haciendo que haya una interpretación que es la que no solo es la que prevalece, sino es la que se ve como la natural, ¿no? Estar Claro. mejor, el desarrollo de una nación involucra pues, tener más hoteles y tener más ropa limpia y tener más zapatos y tener una casa con paredes y ventanas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que habría que explorar y como, claro, una vez que uno logra desmantelar eso, creo que va a ser muchísimo más claro en qué sentido la injusticia hermenéutica es tan difícil de desmantelar, porque es algo que está puesto, exacto, es un andamiaje.
Eso me gusta, creo que lo voy a usar en adelante, porque además creo que el ejemplo del Tren Maya sirve para eso, precisamente. Claro. Sí. Cuando dicen no me acuerdo quién si es el antropólogo que dice, ¿quién de los mayas es dueño de un hotel? No, ahí está, o sea, está como toda la industria hotelera detrás de la idea de que hay que imponer este proyecto de desarrollo, ¿no? Y esta idea del desarrollo, ¿no? Sí, sí, buenísimo, gracias. ¿Puedo decir una frase? Ay, perdón, yo voy a decir en el chat. ¿Puedo? ¿Una frase? Una sola frase. Solo esto. Muy simple. Aún si se desmantelara la injusticia epistémica, Ángeles, suponiendo que se desmantelara, ¿sí? ¿Tú crees que eso sería ya suficiente para disolver esas diferencias irreconciliables? Ahí está, ¿no? Porque no es un problema solamente epistémico, ni tampoco de derecho. Aquí hay hegemonías. Por supuesto. ¿Ves? No. Eso es, Yo creo que listo, era solo eso. es condición necesaria, más no suficiente. O sea, sí creo que es una piedrita menos en el camino, nada más. Sí, Claro. sí. No, claro. Ok. Bueno. Sí, gracias. Pues bien, damos así por terminada nuestra sesión del día de hoy y también ciclo de talleres sobre desacuerdo e injusticia. Agradecemos mucho a Ángeles por su interesante presentación en el día de hoy, a todos ustedes por participar y a los demás ponentes que hicieron presentaciones muy valiosas durante el desarrollo de este ciclo de talleres. Esperamos contar con su participación en próximos encuentros y tengan una feliz tarde.